Ok. Bueno, de hecho nos habíamos quedado por ahí, bueno, el último que vimos fue la parte de ejemplos, que de hecho pedí por ahí que leyeran eh, esa parte de ahí de ejemplos. eh, y vamos a ver la parte de la definición de las clases en grafos no dirigidos. De por acá abajo. Mm, Bueno, esto ya lo habíamos visto, lo de Floyd. Las operaciones también. Bueno, acá arriba se quedan los ejemplos, ¿verdad? Ahí está. La parte 9. Digo, el tema 9.5 es la definición de clases para un grafo dirigido, no ponderado, representado mediante listas. Acuérdense que eso fue el último que estuvimos viendo sobre las listas. Bueno, la representación en listas, ¿verdad? Entonces, el ejemplo, el código que vamos a ver más adelante, que son los ejemplos que están en la plataforma, bueno, los últimos dos, ¿verdad? Serían estos dos de aquí. Vienen siendo esos, ¿verdad? Vienen siendo esos dos. Grafos no ponderados dirigidos en consola y los grafos ponderados no dirigidos en formas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí el esquema. Eh, Aquí está la representación, ¿verdad? De las dos clases que se van a definir. Pues una es una lista simple, ¿verdad? Bueno, más bien para la lista simple de nodos. Y pues lógicamente acuérdense que tenemos también por ahí arcos y arcos del grafo, ¿verdad? Eh, bueno, si ven aquí tenemos la clase de nodos, lógicamente pues almacenando ahí la parte del dato. Eh, y bueno, dentro de, de las propiedades que traemos, viene siendo el obtener, digo, objeto con datos, que es una propiedad, ¿verdad? Es de tipo, o sea, me refiero a que el tipo es de tipo, ¿verdad? Y viene siendo el campo que tenemos aquí arriba, ¿verdad? El campo que está definido. Y tenemos el otro que se llama siguiente, que también es una propiedad. Y bueno, si ven, pues ahí dice que es clase nodo, ¿verdad? Bueno, de este lado tenemos la clase del listado simple en este caso de nodos. Bueno, es un listado simple ordenada. Es una lista simple ordenada donde tenemos por aquí adentro un campo, ¿verdad? Llamado nodo inicial, llamado de clase nodo, ¿verdad? Estas clases nodo vienen siendo las que tenemos ahí arriba. Bueno, más bien, aquí en este caso, esta clase nodo está tomando en cuenta estos datos, ¿verdad? Al crearse un objeto, pues se va a crear de este tipo, ¿no? El objeto se va a crear para iniciar el nodo, o nodo inicial, como le llaman aquí, pues va a tener el dato y va a tener la indicación de cuál es su siguiente, hacia dónde va el siguiente nodo. Por eso está manejando estos dos. Bueno, aquí tenemos algunos métodos públicos, ¿verdad? Que tenemos. Tenemos el constructor, ¿verdad? Acuérdense que es el mismo nombre de la clase. Es el constructor para inicializar el objeto. Tenemos la clase de está vacío para insertar un nodo, ¿verdad? Eliminar el nodo. Está también el vaciar, el método de vaciar. O sea, en este caso, que por ahí habíamos visto que era algo para deshacernos de todos los nodos, ¿verdad? Tenemos, por supuesto, la parte de buscar. Y bueno, por aquí tenemos una interfaz, o bueno, este método llamado getEnumerador está consumiendo esta interfaz, ¿verdad? Llamada enumerador, bueno, y enumerador de tipo, ¿verdad? Eh,
Y bueno, estas son funciones que ya trae precisamente, en este caso, nuestro... son librerías de C#, ¿verdad? Estas interfaces que ya están mandando invocar, son estas de aquí. Pero aquí nada más hacer la referencia a ellas. Y bueno, aquí ya viene la parte de la explicación de cada función, ¿verdad? Pero lógicamente ir viendo cómo están cada una de ellas. Bueno, tenemos la clase de nodo grafo, donde tenemos la parte esta de aquí arriba, que serían nuestros campos, ¿verdad? Tenemos un campo para el dato. Lo de arriba era para controlar o para tener el listado, ¿verdad? Pues que cada nodo genera un listado independiente. Y bueno, acá la clase datos nodo va a ser pues, el listado de nuestros nodos, ¿verdad? Traemos los campos privados, ¿verdad? Los datos privados de dato, listado, lista ordenada de arcos. Lógicamente, pues está haciendo una referencia a, a la clase lista simple ordenada, ¿verdad? Que tenemos arriba. Nada más que esta es para la clase de arcos. Aquí está la clase de arcos. Y lista ordenada de arcos inversos, ¿verdad? Acuérdense que podríamos estar generando algunas matrices y precisamente esas matrices que se generan se les conoce como eso, ¿verdad? Arcos inversos. Bueno, o matrices inversas, ¿verdad? Y bueno, aquí igual tenemos que es de la clase de arriba, lo que es la clase lista simple ordenada. Y bueno, pues lógicamente la clase pues sería esto, la clase de arcos inversos. Bueno, tenemos el constructor, clase de datos, nodo grafo. Tenemos precisamente la propiedad pública, donde se va a almacenar el dato, ¿verdad? Utiliza, por cierto, este campo, el privado. Y bueno, tenemos las otras propiedades que vienen siendo la lista ordenada de arcos. También es una propiedad, ¿verdad? Que tenemos el gradient set. Lógicamente está basado, está heredando la información que traemos en esto de aquí, en la clase lista simple ordenada. Lista ordenado de arcos inversos, también la propiedad, ¿verdad? Igual heredando aquí la información. Y las otras que traíamos, que son las funciones, que son métodos del mismo, bueno, las mismas librerías que traemos en C#, pero las estamos invocando desde aquí, ¿verdad? Haciendo una modificación de ellas. Y bueno, pues aquí está, es compara A. Bueno, lógicamente es el dato que enviamos a comparar y lo está comparando dentro de la clase de datos nodos grafos. Igual, equivalencia. Igual enviamos el dato y bueno, pues lógicamente está comparándolo contra esto, ¿verdad? Bueno, ahí están las dos, básicamente las dos, bueno, las tres clases, ¿verdad? Con la otra que tenemos acá de clase nodos, que se van a estar utilizando precisamente para este tipo de, de grafos no dirigidos. Bueno, aquí ya en la parte que tenemos pues es la explicación pseudocódigo de cómo sería primero que nada la clase nodo grafo. Dice aquí este constructor y se inicia vacío, ¿verdad? Las listas ordenadas simples de los arcos y los arcos inversos cuando se crea un objeto, ¿verdad? Y bueno, pues, lógicamente es para tener las listas preparadas, pero así es este caso, ¿verdad? Bueno, la lista ordenada de arcos es la parte que crea el objeto, ¿verdad? Que bueno, pues es este aquí, ¿verdad? Es esta función que tenemos aquí. Igual, la parte de las inversas o inversos, la lista ordenada de arcos inversos, también se crea su propio objeto. Y aquí está, ¿verdad? Y bueno, pues en este caso se crean vacíos, ¿verdad? Para estar listos para empezar a insertar nodos y los arcos correspondientes.
Bueno, tenemos la otra clase, la clase de arcos. También tenemos aquí una propiedad llamada destino. Acuérdense que el arco pues indica el destino, ¿verdad? Que vamos a tener. Vamos a tener un listado de arcos. Ahí arriba están las clases para los listados, pero pues tenemos que tener eh, la clase para crear el objeto del arco, ¿verdad? Como tal. Entonces tenemos precisamente esta clase de aquí, donde tenemos este campo privado llamado destino. Lógicamente es para saber ahí. Acuérdense que es sobre arcos dirigidos, pero no ponderados. Bueno, entonces hay que saber ahí para dónde voy, hacia dónde va. Acá está su respectiva propiedad, ¿verdad? Para poder acceder al dato de destino. Y bueno, pues estaré dando eso, ¿verdad? Para estar comparando y para estar sacando la equivalencia de cada arco, ¿verdad? Bueno, acá está la clase de arcos inversos. Bueno, acuérdense que acá la parte, déjenme regresar un poquito para ver por qué estamos declarando estas dos. Miren, esta está arcos inversos acá. Esta clase no la tenemos aquí, ¿verdad? Que es precisamente la que estamos declarando ahí abajo. Igual acá tenemos la otra, la de arcos o clase arcos, ¿verdad? Pues esas dos clases las estamos utilizando para precisamente poder tener estas listas, ¿verdad? Tanto la lista ordenada de arcos y la lista ordenada de inversos, ¿verdad? Okay, vamos a irnos por acá. Bueno, esta fue la otra, la clase de arcos, la sencilla, y tenemos la de inversos, ¿verdad? Es muy equivalente a la que tenemos arriba, nada más que en esta, como son los arcos inversos, tenemos la representación del origen, ¿verdad? Entonces, en un listado pues vamos a tener arcos origen, arcos destino, ¿verdad? Básicamente. O arcos inverso, sería origen, y el destino pues sería solamente la clase de arcos. ¿Okay? Y bueno, por último tenemos la clase de grafos no ponderados dirigidos, ¿verdad? Donde, bueno, si ven aquí hacemos uso ya de lo demás, ¿verdad? Lo que tenemos ahí arriba. Tenemos la propiedad campo, ¿verdad? De, de lista ordenada de nodos, usando la clase lista simple ordenada. Y bueno, pues, lógicamente tomando en cuenta lo que es la clase de nodos grafo, que son las dos primeras que vimos ahí arriba. Okay, tenemos el constructor y tenemos ahora sí, ¿verdad? Los métodos para saber si está vacío, ¿verdad? Este grafo, insertar un grafo, eh, eliminar un nodo, perdón, sí, insertar un nodo, eliminar un nodo, la búsqueda de nodos. Aquí, bueno, pues, lógicamente es de tipo clase nodo grafos, ¿verdad? Como lo que tenemos ahí arriba. Tenemos la parte de insertar arcos, donde lógicamente está este método, estamos colocando un origen y un destino. Bueno, aquí en el caso de origen y destino, pues lo tenemos más abajo, ¿verdad? Cómo se está utilizando este método. Y por supuesto, pues lógicamente ahí hace uso de las clases correspondientes, ¿verdad? A los arcos, a la clase de arcos y a la clase de arcos inversos. Bueno, tenemos aquí la eliminación de arcos, ¿verdad? También tenemos un origen y un destino. Tenemos para mostrar nuestro grafo, nos regresa por ahí un string solamente. Y bueno, pues lógicamente los métodos que ya se habían mencionado en la clase anterior, eran recorridos a profundidad y recorridos a anchura. Como que aquí más adelante viene una explicación y la vamos a ver también, ¿verdad? Pero estos son específicamente para estos dos. Y bueno, pues lógicamente aquí tenemos un origen y un destino, ¿verdad? Para los recorridos. Bueno, aquí, bueno, pues viene la explicación, ¿verdad? De que el constructor que traemos pues inicializa el objeto, ¿verdad? Cuando se crea. Y bueno, pues lógicamente viene aquí la explicación de cada uno de los métodos, ¿verdad? En el pseudocódigo.
Esto pues hay que leerlo, ¿verdad? Detalle a detalle para ir entendiendo cada uno de los nodos. Digo, perdón, de los métodos que ya tenemos, ¿verdad? La parte de insertar, el eliminar, e igual tenemos origen y destino. Ahí está, ahí pueden ver ustedes cuáles son los métodos que está utilizando. Algunas de las validaciones que estamos utilizando también. Y bueno, quería pasarme a esto, a la parte de ver algo sobre precisamente los recorridos para que vean que es una diferencia. Bueno, más bien ver bien cuál es la diferencia entre recorrer un nodo, perdón, en este caso un grafo, en profundidad y en anchura, ¿verdad? Pero bueno, ahorita antes de comenzar con esta parte, ¿alguna pregunta con las clases? ¿Cómo están declaradas las clases? Ok. Bueno, vamos a continuar con el punto ese de la parte de la búsqueda de caminos entre dos nodos, ¿verdad? Usando lo que le llaman el recorrido aquí por profundidad y el de anchura, ¿verdad? Dice, hay varias formas de recorrer un grafo, lo que se realiza según las necesidades de la operación, ¿verdad? Por eso les comentaba, dependiendo de lo que vamos a tener o los datos que tengamos, pues se escoge profundidad o se escoge anchura, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a ver precisamente eh, dos estándares, ¿verdad? Que es el de recorrido por profundidad y el recorrido por anchura. Los algoritmos de recorrido de grafos consiste en encontrar una trayectoria o camino que conduzca de un nodo a otro y sus relativamente pues complejo, ¿verdad? Por lógicamente pues depende de la construcción del grafo, pues lógicamente pues este camino, ¿verdad? O esta trayectoria pues se puede hacer muy tardada o simplemente pues hacerse simple, ¿verdad? O que el camino sea muy corto, pues, lógicamente por la manera en que está construido este grafo. Pero bueno, en este sentido, de que se trabaja con una estructura de datos no lineal, ¿verdad? Lógicamente esto nos da la indicación de que es una estructura en la que no es 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Puede ser 1, 10, 20, 5, 3, o sea, a eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? No es seguido, no es continuo, no es lineal, y con la posibilidad de contar con ciclos, aparte de recuerden que los grafos están ciclos, ¿verdad? Se apuntan a sí mismos. Desde esta posibilidad, regresar a un nodo ya visitado, pues a veces se puede complicar un poquito, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Que precisamente, como dice ahí, ¿verdad? Te metas en un ciclo y estemos preguntando por el mismo nodo, siendo que ya lo hemos hecho y que podemos avanzar, ¿verdad? Bueno, al navegar en una estructura de datos no lineal, como en este caso los grafos, cada nodo pudiese tener varias descendientes, ¿verdad? Acuérdense que aquí no es como lo de los árboles, que solamente tenemos dos. Aquí un nodo puede llegar a tener hasta 5 o 6 descendientes, o sea, salidas. Y bueno, pues lógicamente regresar al nodo origen para estar comprobando cada una de las salidas. Pues lógicamente, pues esa es la parte complicada, ¿verdad? Bueno, y el algoritmo debe tener definido una estructura para decidir por cuál avanzar, aunque al hacerlo deja pendientes de analizar los otros nodos. Por esto, los algoritmos de recorrido habrán de controlar los nodos que están pendientes por visitar o pendientes de visita y los nodos analizados, ¿verdad? Hay que ir llevando ese control. Tal característica se vuelve repetitiva para cada nodo visitado, esto es decir, al camino de nodo se presenta la misma situación y
aumenta la cantidad de nodos en espera de ser visitados, ¿verdad? Acuérdense que entre más vamos avanzando los nodos, el nodo en el que estoy llegando, ¿verdad? Mi nodo destino, pues, lógicamente cuenta con varias salidas. Entonces hay que tener el control del nodo en el que yo estaba, por donde yo salí, escogí un camino y aparte sumarle esos posibles caminos que vienen del siguiente nodo. Entonces hay que tener un control de todo porque, bueno, la idea es poder analizar todos los caminos, ¿verdad? Y por eso es que entre más vamos avanzando, pues más complicado se va poniendo precisamente este análisis. Ok, este nodo representa la misma situación y aumenta la cantidad de nodos de espera para ser visitados. Además, se tiene que evitar en la medida de lo posible, ¿verdad? Analizar un nodo que ya hayamos visitado, ¿verdad? Entonces, una cosa es llevar el control de los pendientes y lógicamente también aparte llevar el control de lo que ya he analizado, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? La figura 9.23. Y bueno, pues viene una explicación, ¿verdad? Si, por ejemplo, en un grafo no dirigido, que es como lo que tenemos aquí en la figura 9.23, se busca el camino del nodo A al camino E. Perdón, al nodo E. Y se inicia el recorrido en A, ¿verdad? Por supuesto, donde hay tres alternativas, A, B y C. Si la estrategia del recorrido decide visitar al nodo B, entonces los nodos C y D, ¿verdad? Estos dos nodos quedan en espera de ser analizados. Ahora, al desplazarnos al siguiente nodo, se presenta la misma situación con B, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, yo estaba en A, decidí irme por B, me paso a B, lógicamente C y D se quedan en espera, pero al pasar a B, lógicamente pues tenemos la siguiente situación, ¿verdad? Sería E o sería F. Se supone que escojo irme a E y de todas formas, aunque ya encontré mi destino, pues lógicamente se existe por ahí la espera, ¿verdad? En este caso del nodo F, ¿verdad? Aunque se supone que, bueno, aquí llego a finalizar mi búsqueda, porque ya encontré lo que andaba buscando, ¿verdad? O sea, mi destino, pues, de A a B, de A a C, a E, perdón. Básicamente estos que tenemos acá son los que se quedaron en espera, ¿verdad? Y bueno, por supuesto B viene siendo el analizado, ¿verdad? En este caso, B y A son los nodos, pues en este caso que ya pasé. Y miren, si ven aquí, tenemos los nodos en espera, C, D, E y F, y tenemos nodos visitados, A, B y E, ¿verdad? Que es básicamente el camino en el que estoy recorriendo, ¿verdad? El de los visitados. Bueno, precisamente por todo eso, pues hay que llevarlo, ¿verdad? Hay que tener ese control. Pero bueno, el recorrido en profundidad consiste en visitar sucesivamente el descendiente del descendiente, ¿verdad? De un nodo hasta encontrar, pues en este caso, el nodo destino o llegar a un nodo sin sucesores, ¿verdad? Como en este caso, pues serían estos de acá abajo, ¿verdad? Son nodos sin sucesores. Es decir, se trata de visitar secciones del grafo como si se tratara de un subárbol y de llegar hasta lo más profundo de las ramas, ¿verdad? Que es precisamente lo que indica este camino, ¿verdad? Primero me voy aquí, aquí, luego agarro esa izquierda, la profundidad, y primero agarro esto, ¿verdad? O sea, me voy lo más, la última hoja que podamos tener en esa rama y, bueno, posteriormente del grafo o del nodo en el que estaba, o el nodo de, básicamente el padre de este nodo, de las hojas, reviso todos sus
o sus hijos, ¿verdad? Se lo llamamos así. Y bueno, pues lógicamente ahí va, se va recorriendo, ¿verdad? Se va recorriendo a profundidad. Dice, por otra parte, el recorrido de anchura visita sucesivamente los descendientes del mismo antecesor. O sea, ¿qué significa esto? Primero, si yo estoy aquí en la raíz, primero voy a visitar a todos los hijos de esa raíz, ¿verdad? En este caso. O si yo estuviera, por ejemplo, en este nodo, en el segundo nivel, pues voy a visitar primero todos los hijos, ¿verdad? Y luego me paso al siguiente y visito a todos sus hijos. Me paso al siguiente y visito a todos sus hijos, ¿verdad? Esta sería precisamente la operación de hacerlo en, en, en anchura, ¿verdad? La visita sucesiva en anchura. Bueno, hasta recorrer, hasta encontrar la trayectoria deseada o llegar a un nodo sin sucesores, es decir, visitar nodos hermanos, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Visitar los nodos hermanos, como si se tratara de un subárbol, donde el recorrido se hace por niveles, ¿verdad? O sea, que decir, estoy aquí en la raíz, nivel 1, nivel 2, y bueno, pues lógicamente los niveles que se vayan generando, o los niveles que se puedan tener, ¿verdad? Bueno, y para esto, bueno, pues lógicamente en cada uno de los eh, algoritmos, ¿verdad? Tanto recorrido de profundidad como anchura, pues tenemos aquí algunos algoritmos, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta, que es como restricción, ¿verdad? En el caso de nodo en espera, que acuérdense que son los que tenemos los que van a quedar como pendientes. Nodos visitados, que son los que básicamente le podemos llamar nodos analizados, ¿verdad? De los que se mencionaron en el texto. Y bueno, pues aquí abajo viene cada uno de los algoritmos, ¿verdad? Para los recorridos en este caso, pues en profundidad o en anchura. Pero bueno, vamos a ver cuál sería la representación de esos recorridos en tanto en profundidad como en anchura, ¿verdad? Bueno, tenemos la clase de nodos, ¿verdad? Que es la clase donde se almacena el dato. La clase de pila desordenada de la lista. Pues acuérdense que en este caso pues vamos a estar almacenando ahí por los pendientes. Sería la declaración de la pila desordenada de lista que administra los nodos en espera para el recorrido, ¿verdad? En profundidad, en este caso. ¿Ok? En este caso, pues estos son los que vamos a tener. Y tenemos la declaración de la cola de la lista que administra los nodos en espera para su recorrido en anchura. ¿Qué significa esto? Bueno, que si estuviéramos hablando de profundidad, ¿verdad? Se va a usar pilas, se va a usar una pila, o sea, una estructura de pilas, literalmente. Y si estábamos hablando de anchura, vamos a tener una cola, ¿ok? Una cola. Entonces, esto nos manda o nos indica aquí cómo vamos a estar manejando esas estructuras, ¿verdad? Para tanto esas listas, en este caso, pues pendientes, ¿verdad? De pendientes por recorrer, de uno o del otro, ¿verdad? Ok, aquí tenemos la declaración de la lista doble de administra nodos examinados durante el recorrido, ¿verdad? Acuérdense que vamos a tener las listas en espera y lo que ya analicé. Entonces, esta lista o esta declaración que tenemos aquí, vamos a estar almacenando precisamente lo que yo ya analicé, ¿verdad? Que serían precisamente los nodos analizados. Y bueno, aquí precisamente pues va a usar una lista. También me da una lista doble. Precisamente. Lista doble, bueno, pues aquí porque son básicamente el control de dos listas, ¿verdad? Internamente. Pero estamos usando una estructura como las que hemos estado usando, ¿verdad? Que son listas. En eso se van a estar almacenando
lo que yo ya recorrí, ¿verdad? Y eso es lo que me va en un momento dado a dar ese recorrido que yo ya tuve, ¿verdad? Pero bueno, eh, estas son las 3 listas que vamos a estar utilizando y tenemos la clase nodo camino, que sería quien administra los nodos visitados durante el recorrido. Bueno, aquí en esta es la lista que voy a ir haciendo precisamente para estar yo almacenando el camino, ¿verdad? Una cosa son los nodos analizados y otra va a ser que voy construyendo el camino. Recuerden que el camino pues viene siendo la lista de nodos donde ahora sí que es el camino más corto para llegar a un destino, ¿verdad? Eh, en pocas palabras voy marcando, voy almacenando en esta lista los nodos que me van a llevar a mi destino, ¿verdad? Y en el otro de las listas pendientes, que sonaría que sería algo similar, o suena como si fuera algo, como si fuera lo mismo. Acuérdense que estas son todas las demás posibilidades, ¿verdad? Que ahora sí que son caminos que tomé, el cual no me llevó a mi destino. Entonces, eh, lo tengo que tener en cuenta. Ya pasé por esos nodos, ya lo analicé, pero no es el camino que ando buscando. Entonces, esta clase de aquí va a almacenar precisamente esos caminos, o ese camino, ¿verdad? Perdón, ese camino, que es el que voy a presentar al final también, para poder indicar que precisamente pues ya encontré mi destino, ¿verdad? Y cuáles fueron los nodos por los que tengo que pasar para poder encontrar ese camino. Es lo que les comentaba, ¿verdad? Que sucede con los mapas. Eh, yo puedo poner ahorita aquí, por ejemplo, eh, usando, por ejemplo, el mapa de Google, eh, rutas para llegar de aquí a Monterrey. Y bueno, pues literalmente hay 3 rutas, ¿verdad? Sabemos que la ruta más directa, pues es precisamente Nuevo Laredo, Monterrey, pero esto no nos quita que tenemos la ruta de irnos de, a lo mejor de aquí a Reynosa y de Reynosa hacia Monterrey, que de hecho hay un camino, ¿verdad? O incluso irnos de aquí rumbo a Anáhuac o pasar por Anáhuac, los pueblos que están acá por Nuevo León y precisamente pues también llegar a, a Monterrey, ¿verdad? Eh, siempre vamos a buscar la ruta más corta, pues en este caso pues es la línea que hay aquí a Monterrey, pero eh, bueno, si lo estuvimos representando precisamente en un grafo, pues, lógicamente pues tendríamos que tener esos, ahora sí que ir registrando todos esos puntos posibles, ¿verdad? Para llegar a un destino. Pero bueno, les voy a encargar que chequen el programa el 9.3. Precisamente viene aquí, pues lógicamente toda la programación esta que está aquí, ¿verdad? La explicación. Denle una leída a cada uno de estos algoritmos para que puedan ustedes entender más a detalle de lo que les estaba mencionando. Y bueno, pues lógicamente la idea sería que probaran el programa, que metieran datos, o bueno, ya trae por ahí algunos datos de ejemplo, para que vean ustedes cómo funciona, ¿verdad? Cómo estamos trabajando precisamente con esta parte de grafos, bueno, en este caso usando eh, grafos dirigidos, no ponderados, ¿verdad? Acuérdense que son números, es de datos enteros, por eso viene aquí marcado así como datos enteros, porque almacena ahorita por el momento nada más valores numéricos, ¿verdad? Y así en un momento dado, si quisiéramos almacenar otro tipo de datos, pues ya tenemos que estar modificando ahí las clases para que en lugar de que almacene numéricos, pues pueda almacenar datos, ¿verdad? Y nos pueda servir de otra forma este, este código que traemos de ejemplo en el libro. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda?
no los deja ingresar la asistencia. A ver, déjenme ver. A lo mejor les generé otra clave. Espérenme tantito. Estamos a 26, ¿verdad? Sí, lunes 26. A ver, déjenme ver. A lo mejor me equivoqué de... No, fíjense que sí es la clave. Bueno, déjenme entonces, les voy a poner yo la asistencia. Nomás chequen que aparezca, ¿verdad? Ahí está. Qué raro. Bueno, ahí está como quiera, ya les puse la asistencia. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. Bueno, les encargo que vayan revisando eso. Más tarde les voy a subir un cuestionario del capítulo para que también tengan oportunidad de realizarlo. Se los voy a subir en Word para que me lo puedan entregar como una tarea. Bueno, lógicamente pueden ser el libro para contestarlo, ¿verdad? Y bueno, para agregar esa actividad. Bueno, ok, bueno, pues entonces nos vemos. Al ratito subo la grabación de la sesión para que la tengan ahí por si se les pasó algo. Y bueno, pues nos vemos la siguiente clase. Sí, el miércoles. Vale, cuídense, nos vemos.